quedan dos valientes acá todavía. ¿Aló? Parece que dieron por terminado el repaso. Me quedaron dos fieles. Pero la única que tiene el micrófono prendido sos vos, Lucre. Sí. Aprovechá de eso. Debo ser la más nerviosa. Aprovechá si me querés preguntar algo, no tengo problema, ¿eh? No, que la duda esa que tenía más que nada tenía que ver con eso, como que no entendía cuál era el sentido de sacar esa cuestión, pero entiendo que iba más allá de lo que significaba que sea gratuito y no, sino a quién le correspondía Claro, por ahí yo eso la facultad de garantizarlo. Lo cierto es que yo tampoco, lo que te expliqué hoy tampoco lo había explicado en clase, porque daba por hecho que era justo el artículo de la autonomía de las provincias, pero no estaba de más tampoco decirlo. Está bien. ¿Tenés alguna otra pregunta? No, estaba revisando a ver si había algo más, pero no, en principio está bien. Sí, tengo una pregunta que usted hizo mucho hincapié en que la Constitución del 60 podía tomarse como la primera constitución porque hasta ese momento éramos una confederación y a partir del 60, o sea, se empieza a tomar como el sistema federal de gobierno. ¿Cómo corresponde? Por ahí una aclaración. Ya el Estado federal lo teníamos con la Constitución del 53. Ya habíamos dejado de ser una confederación con la sanción de la Constitución. Pero en el texto de la Constitución se seguía utilizando el término confederación, pero en realidad ya teníamos un Estado federal. Lo que yo mencionaba es que el acto constituyente del 60 se da como producto del enfrentamiento entre la Confederación Argentina por un lado, el país argentino por un lado y Buenos Aires por el otro. Es decir, dos estados independientes y formalmente soberanos. Y que como producto de esa guerra y del acuerdo de San José de Flores y luego los retoques que se hacen en Paraná, surge una nueva entidad que es la Nación Argentina, ya con Buenos Aires incorporada al resto del país. Entonces, ¿por qué yo sostengo que es algo nuevo? Porque antes teníamos dos países separados y ahora tenemos uno unificado, con una constitución retocada de conformidad a los derechos que se reserva la provincia que se va a incorporar. Por eso yo sostengo, en realidad tampoco es que lo sostengo yo, sino que algunos constitucionalistas sostienen que se trata de una constitución nueva. Lo que pasa es que también es difícil sostener que es una constitución nueva cuando prácticamente es la misma constitución que teníamos desde el 53 con los retoques que sugiere Buenos Aires. Claro, lo nuevo sería la nación con la incorporación de Buenos Aires. Exacto. Bien. No, con eso creo que estamos bien. Perfecto. Si ¿Alguno de los que se ha incorporado? No, profe, era más como para escuchar un rato más, si seguían y si no, bueno. Ya que estamos, si quieren, aprovechamos. Me quedé con los dos bloqueos. De la bolilla 7, ¿algo más tienen para preguntarme? No, profe, yo lo único que no tengo medio claro son lo de las invasiones, lo de las guerras esas que tuvieron con Francia e Inglaterra, pero tampoco las leí tanto, así que ni siquiera tengo para preguntarte. Así que después las voy a estudiar sola. Igual, fíjate bien lo que marqué, cuál es el origen del conflicto con Francia, el tema de la cláusula de nación más favorecida en 1838, y del otro conflicto la cuestión es principalmente la soberanía sobre los ríos interiores.
El primer conflicto termina con la firma del Tratado Macó y el otro conflicto con la firma de los tratados Southern y Le Préder. Ok, listo. Después me fijo bien en eso. Con respecto al pronunciamiento de Urquiza, los protocolos de Palermo, ¿tienen alguna duda? No, yo lo del protocolo de Palermo lo tengo claro. El conflicto por el pronunciamiento de Urquiza, entre Urquiza y Rosas, se da básicamente por esto de que Urquiza venía haciendo contrabando, y como mientras estaba el conflicto, a Rosas no le convenía tener un conflicto más con el jefe del ejército, entonces al terminar el conflicto, él decide marcarle que termine de hacer este tipo de negocios irregulares. Exactamente. El pronunciamiento fue por una cuestión netamente económica. Recuerden que Rosas había prohibido la exportación de oro y el oro salía por Entre Ríos. Y el tema de que mientras estaba bloqueado Montevideo, la plaza era abastecida por las haciendas de Urquiza, y que también Rosas había prohibido comerciar con los buques que tocaran el puerto de Montevideo, y lo que hacía Urquiza era prestarles la bandera entrerriana a estos buques para que ingresaran a la provincia y contrabandearan. En tiempos del bloqueo, obviamente, como bien dijiste, no era momento como para romper con el principal jefe de los ejércitos. Una vez que Inglaterra y Francia son alejadas de los asuntos del Plata, Rosas es como que se pone firme, bueno, cortémosla con esto. Y se da en el contexto en el cual ya estaban rotas las relaciones diplomáticas con Brasil, producto de que la consolidación de la Confederación Rosista era un peligro para la monarquía esclavista brasileña. Geopolíticamente, para los brasileños, la presencia de Rosas prácticamente podría haber implicado en la desmembración del imperio brasilero. Eso es lo que los lleva a inmiscuirse en los asuntos internos del Estado oriental. Se genera la ruptura de relaciones entre la Argentina y Brasil, y en ese momento en el cual estamos por entrar con guerra y con Brasil es cuando Urquiza especula. Dice, del mismo modo que no se animó a romper conmigo cuando estábamos en guerra con Inglaterra y con Francia, no se va a animar a perder la guerra por este escrúpulo. Del mismo modo... Rosas tenía un par de antecedentes de que era medio indulgente. Le había pasado con Lavalle, le pasó con Paz, también eso fue después de... Sí, lo que pasa es que en este sentido también jugaba el pragmatismo político en este sentido. Y Urquiza dijo, este no se va a arriesgar a perderlo todo porque yo contrabandeé. Rosas pensaba con otra escala de valores. Dice, este no se va a animar a traicionar a su propio país porque yo no lo dejo hacer negocios. Uno no pensó, el otro no pensó y terminaron en una guerra. Bien. Después, bueno, entonces, los protocolos, ningún problema, San Nicolás, ningún problema. Creo que no. Por lo que estoy viendo, ¿no? Bueno, y nos queda la última bolilla, que es Cepeda, San José de Flores y el Acuerdo de Paraná, la reforma del 60 y lo que vimos hoy. No sé si tienen algo para preguntarme o ya... No, profe, a mí me queda repasarla, nada más. Pero no tengo ninguna duda. Profe, en la reforma del 60 tenemos que tener bien en claro todos los artículos o más o menos de qué se trata, porque son un montón. Tienen que saber el contenido. Ok. Si les pregunto, bueno, ¿qué se modifica con respecto a la capital? ¿Qué se modifica con respecto a las aduanas? ¿Qué se modifica respecto a los puertos? ¿Qué establece respecto a los derechos implícitos? ¿Cómo se llama el país? ¿Qué modifica con respecto a la composición de la Corte? Y, profe, si en el tema de la ley 230 y la 234, si con la ley 230 yo te digo que fue aprobado el Acuerdo de Paraná y con la ley 234 yo te digo que se declaraba que se necesitaba una reforma en la Constitución, ¿está bien o lo tengo que explayar un poco más? No, es correcto. La ley 230 fue eso, dar por aprobado el Acuerdo de Paraná.
Y la 234 declara la necesidad de la reforma constitucional y lo que le tenés que agregar convoca a la convención ad hoc. Listo. Ok. ¿Listo? ¿Cerramos acá? Sí. Bueno, qué nervios. Pará, profe, una pregunta, pero volviendo re para atrás a la bolilla 2. Decime. Cuando hablamos del decreto de libertad de imprenta, Sí. con decir que había libertad de expresión y que, que el derecho era ese, derecho a la libertad de expresión, y que la garantía era que se cumpla. que primero se revise lo que se iba a publicar y que si no era, digamos que si no, eso era, la garantía me falta del decreto. La garantía es que no hay censura previa. Listo. Y yo expliqué qué es lo que se entiende por censura previa. Lo que no va a haber más... Yo tengo acá en el apunte, yo puse primero revisarla y permitir o no la publicación. En eso consiste la censura, pero no es que lo que se garantiza es que se va a revisar, se garantiza que no se va a revisar. Está bien, listo. No, y también listo. Para agregar cómo era considerado el ejercicio de la libertad, cómo se consideraba el ejercicio excesivo o abusivo de la libertad de imprenta, que constituía un delito, que había una junta protectora que era la que determinaba si había o no delito y que juzga la justicia ordinaria, el sistema de responsabilidades, si está firmado responde el autor, si no está firmado responde el editor. Listo, joya. Entonces, listo, es eso. Listo, entonces yo creo que yo no tengo nada más. Ahí mandaron un mensaje. Sí, no, eso que me están poniendo no. Puse la Revolución Francesa y la Independencia. No. Cuando hablo de las causas mediatas, que ya lo señalé cuando empezamos a hacer el repaso, me estoy refiriendo a el texto que vimos para la bolilla número 2, el primer punto, que es el de Martínez Díaz, es la reconversión del concepto de imperio que llevan a cabo los Borbones. Ese proceso que se va gestando durante la dinastía borbónica de la ruptura entre España y las Indias. Y cuando me refiero a las causas inmediatas, ahí sí los sucesos europeos que influyen directamente en la Semana de Mayo. Es decir, la invasión napoleónica a España y la crisis final de la monarquía española. Pero ahí también entraría la teoría esa de los jesuitas, de que el poder estaba en el pueblo y todo eso. Por supuesto, porque es el argumento que esgrimió Castelli en el Cabildo Abierto del 22 de mayo. Listo. No, entonces ya tengo todo. Ya está. Veremos mañana. Ojo, capaz que mañana me va re mal, ¿no? Pero... A ver, vengan tranquilos mañana, Vengan no, yo ya ahora estoy nerviosa, ya temblando. Sí, así. yo también. A ver, uno también evalúa algo. El que tiene preguntas es porque estudió. Elemental. El que no lee no pregunta. Como ustedes me preguntan, yo ya sé que ustedes leyeron. Sí. El que pregunta ya tiene una presunción a favor, porque significa que ha estado estudiando y que ha venido leyendo. Sí, pero viste, profe, que también pasa que cuanto más estudias, más insegura estás. Es como que vas encontrando pequeñas cositas y pequeñas cosas que capaz no llegas a unir y peor, te da más miedo. Bueno, dejamos acá porque tengo que ir a darle de comer al nene, si no me sacan tarjeta roja en mi casa. Está bien, profe. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Vengan tranquilos, Adiós. Gracias, profe. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego.